noticias. Es más, si me permite, grábenos, don David, déjeme revisar las noticias más importantes sin pelos en la lengua, sin censura a esta hora, porque hay bastante información para todos ustedes. Denuncian que en el chat de Frena se orquesta un magnicidio contra Andrés Manuel López Obrador, incluso suben fotos de balas. Atentado contra jefe policial de México pone al cártel de Jalisco en una encrucijada. La extradición del Menchito, la captura de su hija y golpes a sus finanzas. ¿Por qué el cártel Jalisco Nueva Generación desató toda su violencia? El atentado contra García Harfuch pone en alerta al gabinete. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que García Harfuch sabía de amenaza en su contra. Desde 2006, el cáncer de los cárteles de la revista Proceso revela reportes de inteligencia que señalan que las redes de narcomenudeo de la Ciudad de México empezaron a tejer alianzas con los capos de la droga desde 2006, aunque lo haya negado una y otra vez Miguel Ángel Mancera, precisamente el que decía que no había cárteles en la Ciudad de México. Guerra contra cárteles en medio del atentado a Omar García Harfuch. De eso queremos platicar en unos minutos con Anabel Hernández, autora del Traidor, Los Señores del Narco, los cómplices del presidente, México en llamas, una periodista de investigación independiente que respetamos, que admiramos, como seguramente usted también. Estados Unidos quiere atrapar a El Mencho, ofrece 229 millones de pesos por su captura. El cártel Jalisco Nueva Generación se abastece de armamento desde Estados Unidos. Ejecutan a secretario del juzgado del Reclusorio Norte. Ordenan liberación de madre del Marro por falta de pruebas. Había sido detenida en operativo en Guanajuato. El presidente se lamenta por la liberación de la mamá del Marro. Se hará investigación, dice el presidente. Ya salieron también a lloriquear desde el gobierno de Guanajuato. El gobernador Diego Sinué dice que se politiza el tema de la seguridad en Guanajuato, luego de que el presidente dijera que es un problema mal atendido, y allá en Guanajuato siempre ha gobernado el PAN. Y precisamente ese estado está entre el Mencho y el Marro. Así lo indica el portal digital Sin Línea MX, que establece que el estado de Guanajuato lleva la delantera en temas de inseguridad, pues ahí se cometen 1 de cada 5 homicidios de México. Guanajuato, zona de contrabando de drogas y combustible. Crisis de violencia en Guanajuato, producto de 30 años del corrupto PAN. El portal digital Polemón MX asegura que Guanajuato, el estado más violento de México, ha sido gobernado por el PAN por casi 30 años, en donde los gobernantes de los últimos 10 años han dejado crecer las redes de criminalidad y corrupción, permitiendo el aumento y fortalecimiento de grupos de delincuencia organizada que se han apoderado de ese estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que sí visitará a Donald Trump. Hoy se definiría la fecha. El presidente reitera que la reunión con Trump es política y sin fin electoral. El viaje del presidente dará certidumbre a inversiones, dicen desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También el presidente dejó la víbora chillando al exigir que Jorge Castañeda, el que fuera canciller en tiempos de Fox, hoy brillante, estrella analista de diferentes medios de comunicación, se disculpe por expresiones contra Putla, Oaxaca, un pueblo al que llamó horroroso y arrabalero. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza cancelar grito de independencia por pandemia de COVID-19. Realizan caravana de automovilistas contra Andrés Manuel López Obrador en Paseo de la Reforma. Ellos exigen la renuncia del presidente. Fue la tercera protesta nacional, pero el presidente se cae. Hablemos en plata. México suma 26,648 muertes por COVID-19 y 216,852 casos confirmados acumulados. Persiste alta en contagios, pero ocurre a menor velocidad, dice Hugo López-Gatell. Graciela Márquez, la secretaria de Economía, da negativo a prueba de COVID-19 y anuncia que retomará sus actividades. Diputada Adriana Dávila del PAN dio positivo a coronavirus. Muere alcalde de Cuetzala, Veracruz, con síntomas de COVID-19.
Pobladores incendian automóviles tras desinfección de áreas públicas en Chiapas. Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 10 millones ya. Nueva York registra la cifra más baja de muertos por COVID-19 en 3 meses. 2 estados de Estados Unidos pausaron su reapertura económica por rebrote del coronavirus. Porfirio Muñoz Ledo desmiente versiones de su renuncia a Morena. No hay nada más falso que eso, dice. Jacob Polemski buscaría frente con Rojas y Delgado contra Ramírez Cuéllar. Siguen los pleitos internos en Morena. La secretaria general de Morena, Jacob Polemski, estaría dispuesta a trabajar de manera conjunta con otros aspirantes a la dirigencia de su partido, como Alejandro Rojas, Díaz Durán y Mario Delgado, para construir un frente y luchar por la salida del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó a su secretaria general, Jacob Polemski, por crear una mayoría ficticia en una sesión del CEN del partido para aprobar la designación de Leonel Godoy como secretario de organización. Pácatelas. Ramírez Marín solicita licencia al Senado por tiempo indefinido. Se trata del vicepresidente de la el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. El espacio institucional del diario El Heraldo de México, Sacapuntas, asegura que la Comisión Federal de Electricidad volverá al ojo del huracán por las acusaciones de malos manejos que pesan sobre el director de administración Rubén Cuevas Plancarte y el coordinador de administración Miguel Alejandro López, aunque afirma que de lo que no se tiene certeza es si el director general Manuel Bartlett conoce de esta bomba de tiempo. Presenta renuncia Candelaria Ochoa a CONAVIM. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres presentó su renuncia al cargo, la cual será efectiva a partir del 1 de julio. Fallece hijo de Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador del PAN en San Lázaro y exgobernador de Guanajuato. El portal digital MX señala que la respuesta a la pregunta que se hacen los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa sobre por qué no se ha detenido al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, quien fabricó la verdad histórica del caso, está en un disco duro cuyo contenido es temido por altos funcionarios de gobiernos anteriores. Se trata de este disco duro que contendría cientos de horas de grabaciones secretas entre Cerón y servidores públicos de alto nivel de los gobiernos de los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, captados en situaciones comprometedoras, sobornos y pago de favores oscuros. La investigación de factureras complica a Santín y a Núñez, jefes del SAT con Peña Nieto. Las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo seguirán bloqueadas, salvo las de pago de nóminas, confirma la Unidad de Inteligencia Financiera. Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo al espacio institucional del diario 24 Horas, señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció en el documento 2020 Trafficking in Persons Report al gobierno de la 4T por su labor para combatir la trata de personas, particularmente en su informe anual sobre la materia. Dice que gracias a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se logró identificar y luego desmantelar una red internacional de tráfico sexual que utilizaba dinero electrónico para lavar recursos obtenidos de esa actividad ilegal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó a trámite la controversia constitucional presentada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que impugna el decreto que faculta al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, a utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aunque la admisión a trámite no significa que ya se considere procedente, sino que es asunto del proyecto que deberá elaborar la ministra Margarita Ríos Farjat. León Trawitz, quien fuera importante militar en tiempos de Peña Nieto, pierde recurso de amparo. El juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México dio por terminado el juicio de amparo que promovió el general Eduardo León Trawitz y señaló que ha causado ejecutoria, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente. La Sedena reporta más de 2,000 contagios y 86 muertes por COVID-19 entre militares.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó de manera presencial y avaló la convocatoria a un periodo extraordinario en el Senado con el objetivo de armonizar 6 leyes del TEMEC. El presidente Andrés Manuel López Obrador está optimista por el aval a extraordinario en Senado por el TEMEC. Ya pasó lo peor en términos económicos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. A más tardar en agosto comenzará la recuperación de la economía, dice el presidente. Fuentes del Gabinete de Seguridad del gobierno de la 4T señalan que el cártel de Sinaloa atraviesa por un proceso de escisión que enmarca la disputa que sostienen Alfredo e Iván Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en contra de Ismael El Mayo Zambada por el control de la zona norte de Culiacán, Sinaloa, donde 16 personas han sido ejecutadas. Enfrentamiento en Michoacán deja 20 muertos. Acusan a mafia rumana de 5,673 retiros ilegales. Una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias obtuvo ilícitamente más de 76 millones de pesos mediante 5,673 retiros de cajeros de Bancomer. El saqueo estaría relacionado con la banda de origen rumano que presuntamente dirige Florian Tudor. El presidente de Estados Unidos retuitea el video con grito de supremacistas blancos que después tiene que retirar de su cuenta. En Irán emiten orden de arresto contra Donald Trump por asesinato del general Soleimani. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, recuerde que las noticias, los comentarios, las opiniones, las mentadas de madre las encuentra aquí en nuestro canal Sin Censura TV, también en Sin Censura Media en YouTube. Ayúdenos a revisar nuestros videos y a compartirlos en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en donde usted quiera. Gracias por su apoyo, gracias por seguirle dando clic al dedito hacia arriba, por el like, que no cuesta absolutamente nada, pero ayuda mucho para que circule esta transmisión a más personas y forcemos de esta manera, exijamos a YouTube que pues no esconda nuestro contenido en la plataforma. De antemano, muchas gracias por su apoyo.